Hola, hola amigos, bienvenidos a Universo Otaku Oficial. Vamos a hablar de las 5 series de anime que han decepcionado a los fans. Espero les guste este top de 5 decepciones del anime. Vamos a empezar con Red a Girlfriend, o Kanojo Okara Shimatsu. Es una de las series de manga y anime más populares de los últimos años. En un principio esto se debió a que nos presentaba un argumento nuevo y con mucho potencial para una comedia romántica. Desafortunadamente, conforme al paso del tiempo, esta ilusión que los fans tenían por la obra se fue desvaneciendo muy rápidamente. Primero por el nulo avance romántico entre los protagonistas y segundo por la actitud de princeso, como a algunos fans les gusta decir, a Kazuya, el protagonista masculino. No sé, yo creo que muchos aquí suscriptores y seguidores de mi canal han de decir que qué pasó, ¿no? Pero pues sí hay decepción en él y yo la he visto, no se me hace tan mala. Pero ya depende del gusto de cada quien, ¿no? Ya si a un nivel global no les gustó cómo fue terminando la serie o cómo se fue formando, pues qué lástima, la verdad. Dice, es por eso que Red a Girlfriend se ha convertido en uno de los animes y mangas más decepcionantes que han visto y leído los fans en los últimos años. Y esta vez los fans del anime en Reddit se han puesto a nombrar como así la lista es la lista de los animes que se arrepienten de haber visto, a los que decepcionó. Y aquí les presentamos una lista de los más nombrados en el foro de Reddit. Y ya leímos sobre Red a Girlfriend, que fue una desilusión, que no hay no hay romanticismo entre ellos dos, y este amigo es un princeso que de todo llora, ¿no? Bueno, y vamos a seguir ahora con Tokyo Revengers, que yo le he visto, es una serie pues, de este chavo que viaja en el tiempo, ¿no? Y que llega a la época cuando él estaba que parece entre la secundaria y la preparatoria. Y bueno, yo creo que muchos han visto la serie y no necesito explicarle mucho, pero vamos a ver por qué decepciona a la gente. Dice, también uno de los animes decepcionantes para los fans de Reddit, dice, fue Tokyo Revengers. Dice, su principal queja del uno de los entusiastas del anime es que en sí bien el argumento del viaje en el tiempo es una premisa fantástica, su ejecución es terrible, principalmente la culpa es de Takemichi, a quien lo consideran un inútil sin desarrollo en la obra, ya que no entrena, no se hace más fuerte físicamente, no aprende a luchar y solo se dedica a recibir palizas por los demás personajes de la serie. Pues no sé, yo lo he visto y a mí no me decepcionó, me entretuvo, que es para lo que fue hecha, pero pues a final de cuentas si es así, este amigo siempre lo están golpeando y siempre está todo lastimado. Y sí, también él pelea, y sí llega a ganar algunas peleas, pero sí hay tipos más fuertes que él en la serie. Otra más que decepcionó a la gente fue Boruto. Muchos podrán quejarse y decir, es una serie excelente, continuó la saga de Naruto, pero también yo cuando la empecé a ver se me hizo no muy buena, la animación también la sentí cambiada, como que ya no se parece a lo que veíamos en Shippuden, ni al principio de la serie del anime. Hasta la sentí un poco medio agringada en los dibujos, como que no es igual. Dice Naruto es uno de los animes más queridos por los fans, pero así su secuela Boruto Next Generation, la cual es muy decepcionante según los usuarios. Comentan que esto se debe primero a una animación muy inconsistente, pues lo que yo decía, que a mí no me gustó la animación. Segundo, Boruto como personaje, el cual solamente es un niño berrinchudo. Pues sí es así, pero pues, Naruto también era más o menos así, ¿no? Que quiere atención de su padre. Bueno, Naruto no tenía padres. Dice, y es que si bien tiene algo más de desarrollo más adelante en la obra, esto vuelve a decaer debido a decisiones argumentales sobre Naruto y Sasuke, y los cuales los fans catalogan como una sombra de lo que fueron en el anime original. Pues sí, podría ser, la verdad. Como dije, a mí no se me hizo muy buena, no me gustó tanto
como la de Naruto. La animación se me hizo muy muy distinta, tampoco me gustó mucho, pero pues, tiene sus seguidores, ¿no? Me imagino que muchos aquí en el canal van a decir, a mí sí me gusta, no me importa lo que digan los demás, y la van a seguir viendo igual, ¿no? Otra es Akame ga Kill, que esta ya tiene sus años, ¿no? Y Akame ga Kill también fue uno de los mencionados en una discusión en Reddit. Principalmente los fans dijeron que era una serie sin sentido, que todos los protagonistas de la obra terminaran fríos, además de que esta situación era un recurso muy barato y fácil para el autor. Hablamos de no darle más desarrollo, una historia de fondo a sus personajes. También a muchos no les pareció que el anime tomara un final diferente al del manga, lo cual era bastante peor de lo que ya era. No, qué mal, le dieron duro, otra decepción. Y esta no me la esperaba, empezó muy bien, y hasta yo llegué, tengo dos. No puse el capítulo completo aquí en mi canal de TikTok, pero sí puse 2 partes. Yo pensé que también iba a ser muy diferente, la de Solo Leveling, pero dicen que ahorita ya decepcionó por completo a los fans o a quien la estaba siguiendo eso. Al igual que en Red a Gear Friend, dice, el hype de Solo Leveling era bastante en las redes sociales, pero a los fans les ha parecido decepcionante su adaptación al anime. Muchos usuarios comentan que esto se debe a una idea errónea sobre la obra, pues lo único destacable era su arte en la historia original y que fuera un producto de Corea del Sur. Pero su argumento es un cliché más del montón. Esta idea fue reforzada por un usuario que mencionó que la temporada pasada Solo Leveling pasó desapercibido, o sea, nadie la vio de plano así. Nadie la tomó en cuenta, nadie vio los capítulos y cayó. En esta que sigue, yo no estoy muy de acuerdo, porque yo la estoy viendo, a mí sí me gusta, que es la de Sousou no Frieren, o que todos la conocemos como Frieren. Dice, ya está, tiene doblaje al español latino, igual que el Solo Leveling. Y dice, ya saben, la elfa poderosa, ¿no? Dice, por increíble que parezca, Frieren, Beyond Journey's End, dice Sousou no Frieren, la obra que compite muy seriamente para ser el mejor anime del 2023-2024, algunos fans la han catalogado como decepcionante. Esto se debe, según ellos, a que comenzaron a ver el anime cuando estaba a la mitad de temporada de su primer cour, ya que eso le llamó la atención al ruido que estaba haciendo en redes y foros. Un error total. Pues mencionaban que pudieron pasar de los primeros capítulos mientras su historia, dijeron, era lenta y aburrida con personajes que no aportaban nada nuevo. No es cierto. No es ni lenta ni aburrida para nada. Una lista bastante interesante de los fans del anime de Reddit nos ha mostrado, así que cuéntanos en la sección de comentarios, pues sí, a ver qué me puedes decir tú. ¿Qué piensas sobre estos títulos? Si te han gustado o si al contrario, ¿estás de acuerdo en que son obras bastante decepcionantes? Además, si tienes algún otro anime que no esté aquí, menciónalo también. Pues sí, déjenme aquí en los comentarios qué otro anime se les hace que no ha funcionado, que es decepcionante, que es malo, que a nadie le va a gustar. Y quería agradecer a la persona que me donó, que se suscribió al canal y que es que gracias por lo que me aportó y espero muchos más puedan unirse para seguir en el canal y hacerlo más grande, este canal de anime que está hecho para ustedes. Muchas gracias, amigos, un saludo a todos los otakus que siguen Universo Otaku Oficial. Hasta pronto, gracias.